Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Jorge Guillermo Díaz Apiaín y hoy vamos a evaluar una radiografía que es sumamente importante para el diagnóstico de los trastornos temporomandibulares. Esta radiografía recibe el nombre de transoral anteroposterior a boca abierta. Generalmente se usa en traumatología para evaluar posibles fracturas de la apófisis odontoides, del axis, debido a algún golpe, algún traumatismo, algún accidente. También se utiliza para evaluar algún posible reabsorción a nivel de la odontoides debido a osteoartritis, debido a esclerosis. Pero bueno, nosotros cuando hacemos el tratamiento del trastorno temporomandibular, la usamos para evaluar la relación que existe entre el cráneo, la base del cráneo, ¿sí? Con respecto a las dos primeras vértebras, como es el atlas, y el axis. ¿Ok? Estas vértebras, la alineación de estas vértebras es muy importante porque van a determinar, ¿sí?, la posición espacial del cráneo con respecto al resto del cuerpo humano. ¿Okay? ¿Sí? Entonces debemos de evaluar cómo se encuentran estas vértebras para saber cómo se encuentra a su vez el cráneo y a su vez la relación de la mandíbula. Una alteración de estas vértebras va a provocar obviamente una alteración a nivel de la base del cráneo, por lo que también va a afectar la posición de las fosas y estas a su vez la relación de la mandíbula, ¿sí? Y obviamente también de la dentición. Bueno, pues es importante saber también que en estas vértebras se encuentran unidas entre sí a través de un ligamento o de ligamentos, ¿sí? C0, que es el occipital, C1, que es atlas, y C2, que es el axis, se encuentran unidas entre sí por el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme está formado básicamente por dos ligamentos, ¿sí? El ligamento cruciforme como tal, que está constituido por unas fibras verticales, ¿sí?, que van desde basión, desde la porción inferior del occipital, a lo que es el cuerpo, ¿sí?, de C2, a lo que es el cuerpo del axis. Eso se divide en dos tipos de fibras, ¿sí? El primer grupo de fibra o la banda superior, que se extiende desde basión a lo que es el ligamento transverso, que vamos a hablar ahorita, y la segunda banda, que es la inferior, que va del ligamento transverso a lo que es el cuerpo de C2. Y el ligamento transverso, que son las fibras horizontales, por eso se llama cruciforme, porque es totalmente una cruz, que se extiende de masa lateral del atlas a masa lateral del atlas, o sea, de ambos lados. ¿Ok? ¿Sí? Estos ligamentos son muy importantes porque son los que van a permitir los movimientos de extensión de la cabeza y de flexión de la misma. ¿Ok? Son los que van a lograr ese tipo de movimientos. eh, También encontramos a lo que es el ligamento alar, que si sacáramos la bisectriz entre este ligamento cruciforme, entre sus fibras verticales y sus fibras transversales, obtenemos el ligamento alar. El ligamento alar se extiende de lo que es los cóndilos del occipital, ¿sí?, a la odontoides, ¿no? Y van a fijar obviamente al cráneo con respecto a lo que es C2, ¿no? Este tipo de ligamento va a permitir los movimientos rotacionales de la cabeza, ¿ok? Y también los movimientos laterales de la misma, ¿sí? Son muy importantes estos ligamentos porque el sistema es bidireccional. Se refiere a bidireccional es de que toda fuerza, todo impacto a nivel de lo que es cuello se va directamente también a lo que es base del cráneo y a la parte inferior de las vértebras cervicales, ¿no? De igual forma, todo impacto que es a nivel. Hablando de impacto no me refiero a golpes, me refiero a movimientos, me refiero a biomecánica, ¿sí?, que va a nivel de cabeza, también se transfiere al resto del cuerpo humano, al resto de la espalda, ¿sí?, de las vértebras, a través de C0, C1 y C2, ¿sí? Entre estas vértebras, entre occipital, C1 y C2, también se pasa el núcleo trigemino cervical, que son las aferencias de los tres nervios cervicales raquídeos que se anastomosan con las aferencias de los nervios trigeminales, ¿no?, del núcleo trigemino cervical.
C0, perdón, C1 y T1 son anastomosa, formando la primera rama trigeminal que pasa entre occipital y C1, ¿sí? T2 pasa entre C2, ¿sí? Y C3 y T3 entre C1 y C2 y T3 entre C2 y C3. Son muy importantes en la raíz de lo que son los problemas cervicogénicos, los dolores de cabeza a nivel del occipital, a nivel de parietales, a nivel de frente, a nivel de órbitas. Es muy importante, ¿sí? Otra cosa importante se me pasó a decir es que el origen de los trastornos temporomandibulares están a nivel de cuello, ¿ok? Es el origen de estos, ¿sí? Eh, Obviamente, si todo está bien a nivel cervical, pues bueno, vamos a determinar que su etiología es a nivel mandibular, a nivel, sobre todo a nivel dental. Hay una alteración a nivel dental que está provocando alguna relación inadecuada en la articulación de la mandíbula con la base del cráneo. ¿Ok? Vamos a determinar eso. Es una radiografía sumamente económica, es muy sencilla y bueno, vamos a pasar a su análisis. Bueno, pues aquí tenemos la radiografía ya colocada. Yo ya he trazado las líneas de referencia para ahorrar un poquito de tiempo, ¿sí? Como mencionábamos que es una radiografía anteroposterior, es decir, el haz de rayo, ¿sí? Lo ubican entre los dientes, entonces el rayo entra por la parte anterior, ¿ok? ¿Sí? Entonces es por eso que siempre el lado derecho de la radiografía es el lado derecho del paciente y el lado izquierdo, obviamente, pues su lado izquierdo. Es como si viéramos al paciente de frente. Eso es muy importante porque no en todos los laboratorios te ubican el lado derecho, pero bueno, sí, básicamente así se toma. Lo primero que debemos realizar es marcar una línea vertical verdadera. Obviamente aquí lo ideal hubiera sido que existiera una plomada para evaluar esa vertical verdadera, ¿sí? Y trazar líneas paralelas a esta, que pues obviamente serían verticales verdaderas, ¿ok? ¿Sí? Entonces se traza esa línea vertical verdadera, la cual debe pasar por el centro de la apófisis cristagali, por el centro de lo que es la giba frontal media, ¿sí? Por el centro de la odontoides, entre los incisivos superiores, ¿sí? Por el centro de la espinosa, entre los incisivos inferiores y obviamente en el centro del mentón. Esto hablando de un paciente totalmente simétrico, ¿sí? Obviamente en pacientes simétricos no va a ser así. Por ejemplo, esta radiografía quizás no me va a servir de mucho porque este paciente se encuentra muy simétrico y no hay alteración a nivel cervicogénico. ¿Ok? Pero de igual forma vamos a trazarla. Posteriormente vamos a marcar líneas perpendiculares a esta vertical verdadera. ¿Sí? Al decir que son perpendiculares significa que forman ángulos perfectamente de 90 grados. ¿Ok? Esas líneas van a nivel de las órbitas, o sea, pudiéramos marcar líneas a nivel de las órbitas, ¿sí? Superiores, o sea, a nivel de las órbitas en la parte superior, ¿sí? A nivel de las mastoides, ¿sí? Pero lo más importante es que no debemos omitir es la línea que pase por el plano oclusal transverso superior, la línea que pase por las máscaras laterales del atlas y la línea que pase por lo que es ¿cómo se llama? El plano oclusal transverso inferior. Aquí también hemos marcado una línea a nivel del antegonial, ¿sí? Y esto únicamente son líneas para evaluar, repito, algún tipo de asimetría más evidente, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué vamos a determinar? Bueno, se va a determinar o se va a medir el espacio que existe entre las masas laterales del atlas y la odontoides. Esto nos va a servir para evaluar una posible rotación, ¿sí? del atlas, ¿sí? Bueno, antes que nada vamos a identificarlos. Eso es el atlas. Aquí viene el atlas. Aquí vemos sus masas laterales, ¿sí? Y ese es el axis, ¿ok? Aquí vemos sus masas laterales. Aquí vemos el cuerpo de la espinosa y aquí vemos la odontoides. Entonces vamos a marcar unas pequeñas líneas verticales que van a pasar entre las masas laterales, entre las masas laterales del atlas, ¿sí?
y lo que es el borde lateral del odontoides. Eso lo hacemos de ambos lados y determinamos esta distancia. Obviamente sería mucho más específico si lo hiciéramos en un acetato real, donde podemos determinar perfectamente bien la medida. Pero bueno, también es válido hacerlo en esta forma, y obviamente será mucho más preciso si tuviéramos un software, ¿sí?, cefalométrico, donde tuviera la opción para evaluar ese tipo de radiografías, ¿sí? Pero bueno, si nos damos cuenta que ese espacio es muy parecido, es muy simétrico con respecto al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Eso qué significa? Que no existe una rotación al nivel del atlas, que no hay ninguna alteración, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, si este espacio, si el lado derecho, si estuviera más abierto, voy a modificar la radiografía, estuviera más abierto, es decir, que la masa lateral del atlas de este lado estuviera más hacia afuera, ¿sí?, o más separada del odontoides, significaría que el atlas se encuentra rotado hacia la izquierda, ¿sí? Las vértebras rotan en 45 grados porque sus ejes son diagonales, ¿sí? Entonces, significa que el atlas estaría rotado hacia la izquierda, ¿sí? También otra cosa importante a saber es que las vértebras tienen una rotación norma de no más de 3 grados. Es decir, si la rotación es de más de 3 grados, ya se considera una rotación, ¿sí? Entonces, decimos, si este espacio está más abierto, el atlas se encuentra rotado hacia la izquierda. Eso quiere decir que se encuentra más abajo y atrás del lado izquierdo, ¿sí?, y más arriba y hacia adelante del lado derecho. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al abrirse este espacio, se cierra este espacio, ¿ok? Y al cerrarse el espacio entre el borde inferior de C0, es decir, de occipital, ¿sí?, con el borde superior, ¿sí?, de C1, y hay una compresión ahí a nivel de esas vértebras o de esa vértebra, ¿sí? Y una compresión de un milímetro, ¿sí?, se refiere a se traspasa como tal a una relación de 3 milímetros a nivel dental. Pero bueno, una compresión de 1 milímetro es más que suficiente para provocar dolor, para provocar problemas, ya que estaría comprimiendo a la raíz T1, C1, T1 del núcleo trigemino cervical, provocando esos dolores de tipo cervicogénicos, los cuales no tienen cura a nivel dental, y únicamente un especialista en kinesiología, ¿sí?, o traumatología, es el encargado de poder abrir esos espacios para evitar esos dolores. Es decir, abrir una compresión biomecánica de esa zona, ¿sí? Y es el origen del dolor, el origen del trastorno, ¿sí?, e incluso de asimetrías también, ¿ok? Pero bueno, en este caso no es así. El atlas está totalmente simétrico, totalmente simétrico, ¿no? Muy bien. Posteriormente vamos a evaluar lo que es la espinosa de C2, ¿sí?, de lo que es el axis. Como sabemos, también se encuentra sumamente centrada, es decir, no hay ningún tipo de rotación. Pero, por ejemplo, si viéramos que la espinosa, ¿sí?, de C2 se encuentra inclinada hacia el lado derecho, voy a marcar una línea que ejemplifique esto. Bien. Ahí. Si estuviera si estuviera inclinado hacia la derecha, eso significa que axis se encuentra rotado a la derecha, a la izquierda, perdón. Es decir, que es más bajo y atrás del lado izquierdo y más arriba y hacia adelante del lado derecho, ¿sí? Entonces hay una rotación del axis, perdón, hacia ese lado. Entonces se presenta la máxima compresión. Es decir, atlas se encuentra hacia abajo y atrás, axis se encuentra hacia arriba y hacia adelante, y se presenta la máxima compresión entre C1 y C2, en la cual va a comprimir al núcleo trigémino cervical C2. ¿Ok? Entonces también va a haber dolores a nivel cervicogénico. Entonces, repito, ahí ya no tenemos mucho que hacer, sino es ahí el kinesiólogo
el que debe evaluar ese tipo ¿cómo se llama?, de problemas. Perdón, mencionaba que si la espinosa se encuentra hacia la derecha, hacia la izquierda, significa que el axis está rotado hacia la izquierda. No es correcto. ¿Sí? Significa que el axis perdón, está rotado hacia la derecha. Es decir, es más bajo y atrás del lado derecho y más arriba y hacia adelante del lado izquierdo, y produce ese tipo de compresión. En el caso de este paciente no es así. Cuando sucede esto, cuando una vértebra se encuentra rotada, ¿sí?, hacia un lado, mencionamos que rotan en 45 grados y que la norma es no más de 3 grados, ¿ok? Generalmente también va a haber una repercusión a nivel del plano oclusal y debemos de encontrar cuál es la vértebra responsable de ese plano oclusal o de ese canteamiento del plano oclusal. ¿Y cómo vamos a identificar cuál es esa vértebra? ¿Sí? Muy sencillo, vamos a evaluar, ¿sí?, el ángulo que se forma entre ese canteamiento, ¿sí?, del plano oclusal con la horizontal de la ladera y con la espinosa, el ángulo de la espinosa de C2 con respecto a la vertical de la ladera. Es decir, voy a trazar la línea, ¿sí? Por decir, exagerando, que el plano oclusal fuera así, de esta manera, que estuviera rotado de esta manera, donde el molar el molar inferior del lado izquierdo estuviera más arriba que el del lado derecho. Entonces lo que se hace es que se determina este ángulo, ¿sí? Se mide este ángulo, el ángulo del plano oclusal transverso inferior y el ángulo de la espinosa. Si este ángulo coincide, es el mismo, o sea que debería ser el mismo, significa que la vértebra responsable del canteamiento del plano oclusal sería el axis. Si este ángulo no es el mismo entre el ángulo de la espinosa con el ángulo transverso, entonces se determina que el atlas es la vértebra responsable de ese canteamiento del plano oclusal, ¿sí? En este caso, repito, es un paciente totalmente simétrico que no es así. Dejando este ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, eso sucede que al momento del cierre, como este molar estuviera más arriba, primero hace contacto el lado izquierdo y el lado derecho quedan en desoclusión. Pero la misma musculatura elevadora del lado derecho, al llevar al cierre, al contacto del lado derecho, es la que va a provocar el fulcrum del lado izquierdo, que va a llevar el cóndilo de ese mismo lado hacia abajo y atrás. Es decir, es la musculatura elevadora contralateral al primer contacto la que va a provocar el fulcrum, ¿sí?, del lado del primer contacto en este caso. Y es muy importante esto porque, bueno, vamos a determinar en casos donde exista dolor agudo, bueno, usar una especie de plano pivot, un plano mora, para llevar el cóndilo a la posición fuera del dolor, alejarlo del dolor, ¿sí? Básicamente sería todo con respecto a este tipo de radiografías. Trato de acordarme de algo también relevante, pero bueno, no lo encuentro. Entonces básicamente nos sirve para evaluar, como mencionábamos, la alineación de estas vértebras y la relación de estas vértebras con respecto a la oclusión, ¿sí? Esas vértebras van a determinar la alineación de estas vértebras van a determinar la posición espacial del cráneo, la posición espacial de las fosas, que a su vez van a determinar la posición espacial de la mandíbula y de la articulación dentaria, ¿sí? Cómo articula la oclusión superior con la oclusión inferior, o más bien el plano oclusal superior con el plano oclusal inferior, ¿no? Y bueno, a nivel de estas vértebras, como mencionábamos, pasan las aferencias y anastomosis de los núcleos cervicales con las aferencias trigeminales, formando el núcleo trigemino cervical, y una compresión, sí, de estas vértebras va a provocar ese tipo de dolores cervicogénicos. Entonces debemos de abrirlos, ¿sí? Bueno, mencionamos que una compresión de 1 milímetro es basta y suficiente para provocar dolores y que provocan una alteración de 3 milímetros a nivel dental, ¿sí? Pues muchas gracias.